En las monarquías modernas, una joya nunca es únicamente una joya. Una tiara puede representar continuidad histórica, autoridad institucional, memoria familiar y posición dentro de una jerarquía cuidadosamente construida. Por esa razón, cualquier relato sobre la presunta retirada de varias piezas de una colección real posee todos los ingredientes necesarios para convertirse en una tormenta mediática: lujo, rivalidad, tradición y una supuesta lucha por el poder. La historia analizada sostiene que la reina Camila habría intentado obtener 3 tiaras habitualmente vinculadas a Catherine, princesa de Gales, sin contar con su autorización previa. Según esa narración, la explicación inicial fue que las joyas eran necesarias para 2 compromisos importantes: una recepción relacionada con el premio Booker y las celebraciones oficiales del cumpleaños del rey Carlos III. Sin embargo, antes de examinar las implicaciones políticas del supuesto incidente, resulta indispensable establecer una distinción fundamental. El documento original presenta conversaciones privadas, horarios exactos, reacciones emocionales y decisiones internas del palacio sin aportar documentos, grabaciones, fuentes identificadas ni confirmación oficial. Por tanto, no debe interpretarse como una reconstrucción factual comprobada, sino como un relato mediático cuya coherencia, estructura y finalidad pueden ser analizadas. El primer punto débil aparece en la propia justificación del vestuario. La narración afirma que Camila descubrió, prácticamente en la fase final de los preparativos, que ninguna de las tiaras disponibles combinaba adecuadamente con un vestido azul oscuro y otro conjunto de color marfil. Algunas piezas habrían parecido demasiado pesadas, anticuadas o temporalmente indisponibles. Esa explicación resulta difícil de conciliar con el funcionamiento habitual de una casa real. Los grandes actos de Estado no se improvisan. El vestuario, las joyas, el protocolo, la seguridad y la imagen pública suelen coordinarse con considerable antelación. Sería poco verosímil que una figura con décadas de experiencia en actos institucionales descubriera en el último momento que no disponía de una pieza apropiada. En consecuencia, el supuesto problema estético parece funcionar en el relato como una excusa narrativa. La verdadera cuestión no sería qué tiara combinaba mejor con determinado vestido, sino quién poseía la autoridad para decidir sobre las joyas y qué lugar ocupaba cada mujer dentro de la institución. Según la versión presentada, Camila habría pedido inicialmente una pieza identificada como la Oriental Circlet. Catherine habría respondido que ya tenía previsto utilizarla y que su propio vestuario había sido diseñado teniendo en cuenta esa joya. Hasta ese momento, la situación podría haberse resuelto mediante una conversación administrativa, revisar calendarios, consultar a los responsables de la colección o elegir una alternativa. Pero el relato introduce entonces una escalada deliberada. Camila no habría tratado la negativa como una dificultad logística, sino como una insubordinación. Le habría recordado a Catherine que ella era la reina y que las necesidades de la corona debían prevalecer sobre cualquier preferencia individual. Esta transformación es decisiva. La conversación deja de girar en torno a un accesorio ceremonial y pasa a representar una disputa sobre autoridad. Catherine simboliza la planificación, la continuidad futura y el respeto por los límites institucionales. Camila, por el contrario, aparece caracterizada como una figura que utiliza su posición presente para imponer obediencia. Al día siguiente, siempre según la narración, un equipo vinculado a Camila habría acudido a la cámara donde se conservaban las joyas. La visita no habría estado programada y los responsables del depósito habrían preguntado si Catherine conocía la operación. La supuesta respuesta, que Catherine no era la reina, resume el mensaje político que el relato desea transmitir. No se trataría, por tanto, de un préstamo ordinario, sino de una demostración jerárquica. Además de la primera tiara, habrían sido retiradas otras 2 piezas: la Cambridge Lover's Knot, estrechamente relacionada con Diana, princesa de Gales, y la Lotus Flower Tiara, utilizada en distintas ocasiones por Catherine. La ampliación de una solicitud inicial de una pieza, a la retirada de 3,
constituye el elemento que transforma la historia en una presunta invasión de competencias. Desde una perspectiva institucional, las joyas vinculadas a la corona no siempre son propiedad personal de quienes las llevan. Algunas pertenecen al soberano, otras forman parte de colecciones familiares, y su utilización puede estar sujeta a autorizaciones internas. No obstante, incluso cuando la propiedad jurídica corresponde a la institución o al monarca, existen asignaciones, calendarios y procedimientos que protegen la continuidad y evitan conflictos. Por eso, el núcleo del relato no depende exclusivamente de la propiedad legal de las tiaras. Depende del consentimiento, del protocolo y de la forma en que supuestamente se utilizó la autoridad. La situación se agrava cuando Catherine habría descubierto que la Lotus Flower Tiara no estaba destinada a una función oficial, sino a una aparición privada de una nieta de Camila. De ser cierto, este dato destruiría la justificación original. Una pieza retirada bajo el argumento de servir a la corona habría sido preparada para un uso familiar, sin una función institucional clara. Es precisamente ahí donde la historia adquiere su mayor fuerza dramática. El relato ya no habla de una reina que necesita resolver una emergencia de vestuario. Habla de una figura que habría utilizado los recursos simbólicos de la monarquía para beneficiar a su familia personal y marcar territorio frente a la futura reina. No obstante, también es aquí donde debe aplicarse la máxima prudencia periodística. Una acusación de esta magnitud requeriría pruebas sólidas, registros de préstamo, comunicaciones oficiales, testimonios verificables o investigaciones de medios reconocidos. Sin esos elementos, la versión continúa siendo una construcción narrativa, no una noticia demostrada. Aún así, su éxito potencial en redes sociales se explica fácilmente. La historia activa una oposición emocional muy poderosa. Camila frente a Catherine, la autoridad presente frente al futuro de la corona, la familia personal frente al deber institucional y, en segundo plano, la memoria de Diana. La inclusión de la Cambridge Lovers' Note no es casual. Esa pieza posee una fuerte asociación pública con Diana y con su legado visual. Al situarla en el centro de una disputa entre Camila y Catherine, el relato reactiva décadas de emociones acumuladas. No se está hablando simplemente de diamantes y perlas. Se está convocando la memoria de una de las figuras más influyentes y trágicas de la historia reciente de la monarquía británica. Así, las tres tiaras cumplen funciones narrativas diferentes. La primera representa autoridad y equilibrio. La segunda conecta el presente con Diana. La tercera simboliza evolución, renovación y la construcción de la identidad pública de Catherine. Cuando el relato afirma que las tres fueron retiradas, lo que simbólicamente se está sugiriendo es que Catherine no solo habría sido privada de unas joyas, sino temporalmente despojada de su posición, su memoria y su trayectoria. Esa es la razón por la cual el supuesto incidente habría sido percibido dentro del palacio como algo mucho más grave que un desacuerdo sobre vestuario. En una institución donde cada gesto transmite un mensaje, retirar una tiara puede convertirse en una forma silenciosa de declarar quién manda. Catherine habría sido informada por el responsable de las joyas reales de que las tres tiaras habían sido retiradas sin su consentimiento. Su reacción, tal como la presenta el documento, es contenida. Indignación, incredulidad y una disciplina aprendida durante años de exposición pública. Este retrato encaja con la imagen mediática que suele atribuirse a la princesa de Gales: serenidad, autocontrol y una tendencia a evitar confrontaciones abiertas. La narración utiliza esa imagen para construir un contraste directo con la Camilla dominante y agresiva que aparece en el otro lado de la disputa. Catherine habría acudido al despacho privado de Camila para pedir explicaciones. Allí, delante de varios empleados, la reina habría reconocido que tomó las piezas porque podía hacerlo. El diálogo descrito tiene una evidente estructura cinematográfica. Cada frase está diseñada para representar una posición política. Catherine habla de protocolo, respeto y límites. Camila habla de poder, rango y obediencia. La frase atribuida a Catherine: "Esto no será olvidado",
funciona como punto de transición. No es presentada como una amenaza, sino como la advertencia de que una frontera institucional ha sido cruzada. La princesa no buscaría venganza personal, sino impedir que el precedente se repitiera. Posteriormente, la supuesta revelación sobre el uso privado de una de las tiaras profundiza la herida. Desde la lógica del relato, Catherine comprendería que el objetivo no era simplemente resolver las necesidades de dos actos oficiales. La retirada de las joyas habría sido una demostración de poder y posiblemente un intento de ampliar los privilegios de la familia de Camilla. El texto dedica una parte extensa a la soledad de Catherine, mientras William se encontraba fuera del palacio. Sus hijos notarían su tristeza, pero ella evitaría explicarles el conflicto. Esta escena cumple una función emocional evidente: humanizar a la princesa y presentarla no solo como una figura institucional agraviada, sino como una madre que intenta proteger a su familia de las tensiones de la vida real. Cuando William regresa, Catherine le cuenta lo ocurrido. El relato presenta al príncipe de Gales como un hombre inicialmente contenido, pero decidido a actuar cuando comprende el significado de las piezas. La Oriental Circlet representaría para Catherine la fortaleza silenciosa. La Cambridge Lover's Knot simbolizaría la memoria de Diana y el peso de un papel que ella nunca pudo completar. La Lotus Flower Tiara representaría transformación, crecimiento y dignidad bajo presión. Esta explicación convierte las joyas en capítulos de una biografía. Ya no son objetos decorativos, sino elementos de identidad. Al apropiarse de ellos, Camilla habría intentado, según Catherine, borrarla simbólicamente. La dimensión emocional de la escena se apoya especialmente en la conexión con Diana. Para William, cualquier gesto que afecte a una pieza asociada a su madre posee inevitablemente una carga personal. El relato aprovecha esa sensibilidad para justificar su reacción posterior. Sin embargo, la decisión atribuida a William no es impulsiva. No habría acudido directamente a Camilla ni habría organizado una confrontación pública. En su lugar, habría decidido plantear el asunto al rey Carlos III. Este detalle es central para la lógica política del texto. William no actuaría como un marido enfadado, sino como heredero. Su preocupación no sería únicamente defender a Catherine, sino proteger el sistema de reglas que sostiene a la institución. En cualquier monarquía constitucional, el poder simbólico depende de la previsibilidad. Los títulos, las precedencias, los privilegios y las responsabilidades deben parecer regulados por tradiciones estables. Cuando una persona puede modificar esas reglas según sus preferencias, la institución pierde coherencia. Por eso, la supuesta actuación de William transmitiría un mensaje más amplio. Ni siquiera la reina puede utilizar la autoridad de forma arbitraria sin generar consecuencias. Catherine, por su parte, aparece preocupada por evitar una batalla. Su objetivo declarado sería recuperar la dignidad y establecer límites. Este posicionamiento es importante porque permite al relato presentarla como una figura moderada. No exige la humillación de Camilla, no busca publicidad y no reclama una victoria personal. Solo pide que se respeten el protocolo y la función que representa. Desde el punto de vista de la comunicación política, esta es una construcción extremadamente eficaz. Catherine encarna el autocontrol, la continuidad y el futuro. William encarna la protección institucional. Juntos forman una unidad frente a un uso supuestamente abusivo de la autoridad. También aparece una cuestión generacional. Carlos y Camilla representan el presente inmediato de la corona, pero William y Catherine representan su siguiente etapa. Cualquier conflicto entre ambas parejas puede interpretarse como una disputa entre dos modelos de monarquía. El primero estaría centrado en la autoridad heredada y la defensa del rango. El segundo buscaría legitimidad mediante la disciplina pública, la estabilidad familiar y una imagen más cercana a las expectativas contemporáneas. En este marco, las tiaras son únicamente el detonante. La verdadera batalla se desarrolla en torno a la definición del futuro de la institución. El relato también intenta mostrar que el palacio no es un espacio homogéneo. Los empleados, asesores,
responsables de seguridad y miembros del equipo de vestuario aparecen divididos entre la obediencia a las órdenes y la lealtad al protocolo. Algunos habrían cumplido instrucciones con incomodidad. Otros habrían informado discretamente a Catherine. Este detalle proyecta la imagen de una corte en tensión, donde cada departamento comprende que una disputa familiar puede transformarse rápidamente en un problema constitucional y reputacional. En las casas reales, los empleados no son simples espectadores. Custodian agendas, documentos, joyas, comunicaciones y procedimientos. Su confianza en la cadena de mando es esencial. Cuando reciben órdenes contradictorias o perciben que la autoridad se utiliza para fines personales, la estabilidad interna puede deteriorarse. La supuesta crisis de las tiaras tendría, por tanto, 3 niveles. El primero sería familiar, una confrontación entre Camilla y Catherine. El segundo sería institucional, una posible vulneración del protocolo. El tercero sería comunicativo, el riesgo de que el incidente llegara a la prensa y reforzara viejas narrativas negativas sobre la reina. Camilla ha sido durante décadas una figura polarizadora. Su relación con Carlos, el fracaso del matrimonio con Diana y su posterior integración en la familia real marcaron profundamente la percepción pública. Aunque su imagen ha sido objeto de una estrategia sostenida de rehabilitación, cualquier historia que la presente enfrentándose a Catherine puede reactivar esos recuerdos. Catherine, en cambio, ha sido construida públicamente como una figura de estabilidad. Su vínculo con William, su papel como madre y su comportamiento institucional la han convertido en uno de los pilares más visibles del futuro monárquico. Por esa razón, un conflicto entre ambas nunca sería percibido como una disputa entre dos mujeres en igualdad de condiciones. Para una parte de la opinión pública, reproduciría automáticamente la antigua oposición entre Camilla y Diana, con Catherine ocupando ahora el espacio emocional de la princesa de Gales. Esta asociación beneficia enormemente a las narrativas sensacionalistas. Basta con introducir una joya vinculada a Diana para transformar un desacuerdo administrativo en un episodio de venganza histórica, rivalidad femenina y lucha dinástica. No existe, sin embargo, una base suficiente en el documento para concluir que los hechos ocurrieron tal como se describen. Los diálogos son demasiado precisos, las escenas demasiado completas y las motivaciones demasiado claras para ser aceptadas sin verificación. Lo que sí puede afirmarse es que el relato refleja un temor real que acompaña a las monarquías, que los conflictos personales interfieran con los deberes institucionales y que los símbolos de la corona sean utilizados como instrumentos de poder privado. Hasta ese momento, Carlos aparece en el relato como mediador. No adopta inmediatamente una posición agresiva contra Camilla, pero admite la gravedad del problema y promete investigarlo personalmente. La situación cambia cuando conoce que una de las tiaras habría sido preparada para una persona sin función real. A partir de ahí, el incidente deja de poder justificarse como una decisión tomada bajo presión institucional. Se convierte en un posible uso privado de un recurso asociado a la corona. El rey habría convocado entonces a Camilla a su despacho, en presencia de William y Catherine. La reina habría defendido su actuación afirmando que las joyas pertenecían a la institución y que ella había actuado en nombre de la corona. Este argumento contiene una parte jurídicamente plausible. Muchas joyas reales no pertenecen personalmente a quien las utiliza. No obstante, incluso la propiedad institucional está sometida a procedimientos. Pertenecer a la corona no significa que cualquier miembro de la familia pueda utilizarlas en cualquier circunstancia. La respuesta atribuida a Carlos establece precisamente esa diferencia. Actuar por la corona no equivaldría a ignorar el protocolo. El momento culminante llega cuando el rey habría ordenado la devolución inmediata de las 3 tiaras y, además, prohibido a Camilla lucir una tiara en los 2 actos para los cuales supuestamente las necesitaba. Esta sanción sería extremadamente significativa dentro del lenguaje simbólico de una monarquía. No se trataría de un castigo anunciado públicamente, sino de una consecuencia visible para quienes conocen el protocolo. Camilla aparecería en actos de alto nivel sin una de las señales tradicionales de su rango.
La ausencia se convertiría en mensaje. Este mecanismo es importante para comprender cómo funcionan las instituciones monárquicas. Buena parte de su comunicación no se realiza mediante declaraciones explícitas. Se transmite a través de posiciones, invitaciones, vestuario, precedencia, balcones, procesiones, fotografías y objetos ceremoniales. ¿Quién aparece al lado del rey importa? ¿Quién es invitado a un acto importa? ¿Qué joya se utiliza importa? Y en determinadas circunstancias, lo que no se utiliza puede ser todavía más revelador. Según el relato, Camila habría acudido a la recepción del premio Booker con un collar de zafiros y pendientes a juego, pero sin tiara. Los comentaristas habrían interpretado la decisión como una modernización del vestuario, una preferencia personal o un cambio de última hora. La verdadera razón habría permanecido oculta dentro del palacio. Días después, la misma ausencia se habría repetido durante las celebraciones del cumpleaños del rey. Finalmente, Catherine habría aparecido en un banquete de estado, luciendo la misma tiara que había desencadenado la disputa. En términos narrativos, esa imagen representa la resolución completa del conflicto. Catherine no necesita pronunciar un discurso ni humillar públicamente a Camila. Su presencia con la pieza recuperada bastaría para comunicar que sus límites habían sido reconocidos. La frase que cierra la historia, "Algunas coronas no se reclaman, se ganan", resume la perspectiva moral del documento. Camila poseería el rango presente, pero Catherine tendría la legitimidad futura. Una podría ordenar, la otra inspiraría respeto. Esta conclusión, aunque eficaz desde el punto de vista dramático, muestra también el carácter claramente partidista del relato. Todos los atributos positivos se concentran en Catherine y William: moderación, dignidad, lealtad, sensibilidad y sentido institucional. Camila reúne los elementos negativos: arrogancia, abuso de poder, favoritismo familiar y desprecio por las reglas. Carlos aparece como una figura intermedia que recupera la autoridad al final, pero solo después de que William lo obliga a enfrentarse al problema. Esta distribución de papeles es típica de los relatos digitales sobre la realeza. La complejidad humana es sustituida por personajes fácilmente reconocibles: la víctima digna, el protector decidido, la rival ambiciosa y el rey que debe elegir entre su esposa y la institución. La realidad, por supuesto, suele ser mucho más ambigua. Las relaciones internas de la familia real no pueden reconstruirse de manera responsable a partir de diálogos anónimos y supuestos testimonios de palacio. Tampoco debe confundirse la ausencia de una tiara en un acto con una sanción, salvo que existan pruebas adicionales. Las decisiones de vestuario pueden responder a múltiples factores: protocolo específico, hora del evento, preferencias personales, seguridad, temática o nivel de formalidad. Además, algunas denominaciones y asociaciones históricas de las piezas mencionadas en el relato deberían verificarse cuidadosamente antes de presentarlas como hechos. La precisión es especialmente importante cuando se habla de colecciones reales, porque muchas joyas tienen historias complejas, propietarios distintos y usos documentados. A pesar de esas limitaciones, el texto permite extraer varias conclusiones sobre el funcionamiento del relato mediático contemporáneo. La primera es que la monarquía sigue dependiendo enormemente de los símbolos. Una disputa sobre joyas puede interpretarse como una crisis de autoridad, porque esos objetos condensan siglos de tradición. La segunda es que Catherine ocupa una posición excepcionalmente fuerte en el imaginario público. Su figura está asociada al futuro, a la estabilidad y a la continuidad del legado de Diana. Eso hace que cualquier supuesto ataque contra ella genere una reacción emocional inmediata. La tercera es que Camila continúa expuesta a narrativas construidas a partir de su pasado. Incluso después de años de servicio público, sus acciones son examinadas bajo la sombra de la relación entre Carlos y Diana. Una historia que la presente utilizando las joyas de Catherine para favorecer a su propia familia resulta especialmente perjudicial, porque conecta con las sospechas más antiguas sobre su influencia. La cuarta
es que William está siendo representado cada vez más como un heredero dispuesto a imponer límites. En este tipo de narraciones, ya no aparece únicamente como hijo del rey, sino como defensor de Catherine, custodio de la memoria de Diana y futuro garante de una monarquía más disciplinada. La última conclusión se relaciona con la fragilidad de la reputación real. Una institución puede controlar sus comunicados oficiales, pero no puede impedir que los silencios sean interpretados. Cuando el palacio no responde a una acusación, algunos entienden el silencio como prudencia, otros como confirmación. Por eso, el desafío de Buckingham no consiste solamente en administrar hechos, también debe administrar percepciones. Si el episodio fuera completamente falso, demostraría hasta qué punto existe un mercado dispuesto a creer cualquier conflicto entre Camila y Catherine. Si contuviera algún elemento verdadero, revelaría un problema de protocolo y comunicación interna que la institución tendría razones poderosas para resolver discretamente. Y si se tratara de una mezcla de hechos menores, especulación y dramatización, confirmaría una tendencia cada vez más frecuente: la transformación de los rumores de palacio en narraciones audiovisuales diseñadas para maximizar la emoción, la indignación y el tiempo de visualización. En definitiva, la cuestión más relevante no es determinar qué tiara combinaba con un vestido azul o con un conjunto marfil. El verdadero tema es la legitimidad. La corona británica vive una transición delicada entre el reinado de Carlos III y el futuro representado por William y Catherine. En ese contexto, cada símbolo es examinado como una señal de equilibrio o ruptura. Cada aparición pública es interpretada como una declaración. Cada ausencia alimenta nuevas teorías. Las joyas reales pueden permanecer durante siglos dentro de cámaras protegidas, pero su significado nunca está verdaderamente encerrado. Cambia según quién las lleva, en qué momento y ante qué público. Por eso, en una monarquía, una tiara puede iluminar un salón y al mismo tiempo revelar las sombras de una institución. La historia original pretende demostrar que Catherine venció sin gritar, que William protegió los límites de su esposa y que Carlos eligió finalmente la disciplina institucional frente a los intereses personales. Pero una lectura periodística responsable debe mantener abierta otra posibilidad: que estemos ante una narración elaborada para convertir la complejidad de la vida palaciega en un enfrentamiento moral fácil de consumir. Hasta que existan pruebas independientes, esa diferencia debe permanecer clara, porque en el periodismo, como en la realeza, la forma importa. Pero la verdad importa todavía más, y quizá esa sea la verdadera lección que deja toda esta historia. En una institución construida sobre siglos de tradición, el poder no siempre se demuestra mediante órdenes, discursos o gestos espectaculares. A veces se revela en una ausencia, en una puerta que no se abre, en una joya que no aparece, o en una mujer que decide mantenerse firme sin perder la calma. Catherine no necesitó elevar la voz para defender su posición. William no necesitó convertir el conflicto en un escándalo público. Y Carlos, según este relato, comprendió que proteger la corona también significa impedir que la autoridad se confunda con el privilegio personal. Sin embargo, mientras no existan pruebas verificables, esta historia debe seguir siendo analizada con prudencia, separando los hechos confirmados de las interpretaciones y los rumores. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que se trató de una verdadera lucha de poder dentro del palacio, o de una narración exagerada para enfrentar una vez más a Camila y Catherine? Déjanos tu comentario, comparte este video con quienes siguen de cerca a la familia real y suscríbete al canal. Activa también la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones, análisis y actualizaciones sobre los secretos, tensiones y decisiones que podrían definir el futuro de la monarquía británica.